Hemos estado descubriendo restos impresionantes de un complejo perteneciente a una iglesia bizantina, un templo que ocupa cerca de un dunam y medio, enterrado bajo siglos de polvo, olvido y silencio. Pero lo más asombroso es lo que acaba de emerger, una única inscripción, apenas unas líneas en griego antiguo, que podría estremecer los cimientos de la teología cristiana. No en Roma, no como una simple teoría, sino aquí, en Galilea, el lugar donde todo comenzó. Los arqueólogos han desenterrado lo que algunos ya llaman el hallazgo bíblico más trascendental desde la llegada del hombre a la luna. Una iglesia bizantina de más de 1500 años de antigüedad, oculta cerca del mar de Galilea, posiblemente erigida sobre la ciudad natal de Pedro, Andrés y Felipe. En su suelo, un mosaico intacto, tan perfecto que parece haber sido elaborado ayer, proclama a Pedro no solo como apóstol, sino como el líder supremo de los apóstoles, el portador de las llaves del reino de los cielos. Esto no es solo historia, es dinamita teológica, un mensaje divino codificado en piedra que pudo haber inclinado la balanza en uno de los debates más acalorados y polémicos de la historia cristiana. Pero, ¿qué significa realmente? Porque este hallazgo ha permanecido casi en silencio. Quédate conmigo, porque esto lo cambia todo. Cada cierto tiempo surge un descubrimiento que no solo informa, sino que confronta. Este es uno de esos momentos. Durante más de un siglo, teólogos, académicos y peregrinos han debatido sobre el paradero exacto de una ciudad crucial en el Evangelio, Betsaida, la ciudad natal de tres apóstoles fundamentales, Pedro, Andrés y Felipe. El Evangelio de Juan 1:44 lo afirma con total claridad. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Pero el misterio persistía. ¿Dónde se encontraba realmente Betsaida? Un enigma que ha ensombrecido la investigación bíblica por décadas. Muchas teorías han surgido, pero pocas evidencias concluyentes. Los debates nunca lograron una respuesta definitiva, hasta ahora. En la costa norte del mar de Galilea, justo donde las aguas alguna vez reflejaron los pasos del propio Cristo, un equipo de arqueólogos, liderados por el profesor Mordecha Aviam y el doctor Stephen Notley, desenterró las ruinas de una iglesia bizantina, sepultada durante más de 1400 años. Y dentro de ese templo antiguo, el hallazgo fue mucho más que arqueológico. Era un mensaje cargado de profunda teología y significado espiritual. En el centro del mosaico del suelo, grabado en griego antiguo, resplandece una inscripción que no deja lugar a dudas. Pedro no es presentado simplemente como apóstol o seguidor, sino como el principal entre los apóstoles, el portador de las llaves del reino de los cielos. La inscripción usa el lenguaje exacto de Mateo 16:19, donde Jesús declara: «Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos». Este hallazgo es extraordinario no solo por su mensaje, sino por su increíble estado de conservación. Un mosaico que ha permanecido intacto durante más de 14 siglos, casi como si hubiese sido creado ayer. Sus líneas precisas, sus letras perfectamente delineadas, su mensaje intacto, como si hubiera sido sellado por la providencia misma, esperando el momento exacto para ser revelado a la generación indicada. Tanto teólogos como arqueólogos de renombre han reaccionado con una mezcla de asombro y profunda solemnidad. El Dr. Craig Evans, una autoridad mundial en el estudio del Jesús histórico, ha señalado que este podría ser el vínculo arqueológico más sólido jamás hallado con la casa de Pedro. Por su parte, el Dr. Stephen Notley, codirector de las excavaciones en el Araj, afirma con convicción: no se trata solo del mosaico, se trata de lo que confirma la iglesia, el pueblo, la historia. Todo empieza a encajar ahora.
Pero para entender por qué este descubrimiento es un hito histórico y espiritual, primero debemos sumergirnos en la historia de Betsaida, un enigma que ha desafiado a la arqueología bíblica durante siglos. Betsaida, perdida y hallada a lo largo del tiempo, fue en otro tiempo un próspero pueblo de pescadores, cuyo nombre significa Casa del Pescador en arameo. Fue el hogar de hombres cuyas vidas se transformaron para siempre al encontrarse con un maestro Galileo que caminó sobre sus aguas. Los evangelios narran milagros sorprendentes ocurridos allí. En Betsaida, Jesús devolvió la vista a un ciego, como lo relata Marcos 8:22. Allí alimentó a multitudes con panes y peces, como cuenta Lucas 9:10-17. Y fue cerca de sus orillas donde caminó sobre el mar, demostrando su poder divino. Pero Betsaida también fue el escenario de una advertencia sombría. Jesús pronunció una de las pocas maldiciones explícitas en el Nuevo Testamento sobre esta ciudad. ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti se han hecho, hace tiempo se habrían arrepentido. Tras esta severa condena, Betsaida desaparece del relato bíblico y de la historia misma. Durante la Edad Media, peregrinos intentaron localizar su lugar guiados por leyendas y tradiciones fragmentadas, pero nunca hubo consenso. La tierra parecía haber tragado a la ciudad, y con ella un fragmento crucial de la geografía física del Evangelio. En el siglo XIX, algunos investigadores alemanes y estadounidenses propusieron como posible sitio a Etel, un montículo de casi 2 kilómetros de tierra adentro del mar de Galilea. Pero esta teoría presentaba problemas. La distancia al agua era considerable, y más importante aún, el lugar carecía de restos romanos evidentes del siglo I, imprescindibles para conectar con la época de Jesús. Para un pueblo de pescadores, esta ubicación era poco coherente. El verdadero giro ocurrió tras la Guerra de los 6 Días, en 1967, cuando la región fue reabierta para la exploración arqueológica. Investigadores israelíes comenzaron a destacar un candidato mucho más prometedor, el Araj, una zona baja situada mucho más cerca del mar de Galilea. Fragmentos de cerámica, vidrio y mosaicos revelaron una ocupación prolongada a lo largo de los siglos. Pero no fue hasta principios del siglo XXI, cuando el Papa Juan Pablo II sobrevoló la región y fue recibido simbólicamente por el equipo de excavación, que este lugar comenzó a captar la atención mundial. Durante su visita se le entregó una réplica de una antigua llave de bronce descubierta en el sitio, un símbolo cargado de significado espiritual. En 2016, un equipo arqueológico respaldado por instituciones como la Universidad de Nebraska, en Omaha, inició excavaciones a gran escala en el Araj. En su primera temporada, hallaron evidencias claras de presencia romana, incluyendo monedas y herramientas del siglo I después de Cristo. Para 2018, las excavaciones revelaron los cimientos de una basílica bizantina, restos de una casa de baños, habitaciones de huéspedes y lo que parecía ser un complejo público. Y entonces llegaron las inscripciones. Entre los tesoros desenterrados, uno de los textos griegos, cuidadosamente enmarcado por un delicado mosaico geométrico, contiene una oración dedicada a un hombre llamado Constantino. No se trata del famoso emperador, sino probablemente de un benefactor local, un siervo fiel de Cristo cuyo nombre quedó inmortalizado en piedra. Lo más impactante es que en términos inequívocos se menciona a Pedro como jefe supremo de los apóstoles y poseedor de las llaves de los cielos. Este detalle coincide con precisión asombrosa con los relatos del obispo Bárbaro Willibald, quien en el siglo VII afirmó haber visitado Betsaida y pasado la noche en una iglesia consagrada a Pedro y Andrés. Durante décadas, los estudiosos descartaron el testimonio de Willibald como mera tradición piadosa, una leyenda sin fundamento. Pero hoy, tras siglos de silencio y misterio, parece que hemos encontrado esa misma iglesia que él descubrió. Las piedras hablan
Los títulos permanecen intactos y el lenguaje audaz, teológico y firme declara con claridad lo que los primeros cristianos realmente creían. Oculta bajo capas de tierra en Galilea, tras siglos de inundaciones y olvidos, yace una estructura sagrada que aguardó pacientemente mientras reinos ascendían y caían, imperios desaparecían, mapas eran redibujados y tradiciones religiosas se fragmentaban. Fue en 2016 cuando el hierro golpeó la piedra y la excavación en el Araj comenzó con preguntas, pero pronto trajo respuestas. En cuestión de semanas, los arqueólogos desenterraron los cimientos de una iglesia bizantina, construida sobre capas romanas aún más antiguas, revelando una línea continua de culto y devoción que atravesó los siglos. Lo que emergió no fue solo un lugar de oración, era un complejo sagrado que incluía una iglesia, baños rituales y lo que parecía una antigua casa de huéspedes o albergue monástico, justo el tipo de infraestructura que uno esperaría hallar en un sitio frecuentado por los primeros peregrinos cristianos. Y fue en este santuario donde la palabra escrita volvió a hablar. Se hallaron 3 inscripciones griegas incrustadas en el pavimento de mosaico. 2 estaban fragmentadas, pero una, conservada en condiciones casi perfectas, soporta el peso de más de 1000 años de teología en apenas unas líneas. Dentro de un elegante marco circular, hecho de teselas de piedra, la inscripción proclama: toda la obra de pavimentación con mosaicos fue realizada por el celo de Constantino, siervo de Cristo, por el jefe de los apóstoles y poseedor de las llaves de las esferas celestiales. No es una metáfora poética ni un simple adorno, es un lenguaje litúrgico y teológico preciso, cargado de significado. A Pedro no se le llama simplemente discípulo, se le reconoce como jefe de los apóstoles, un título que no implica igualdad, sino primacía, y se le describe como portador de las llaves. Una frase que resuena con fuerza en las palabras de Cristo en Mateo 16:19, donde Jesús le dice: «Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo». También remite a la imagen mesiánica de Isaías 22:22, donde las llaves simbolizan sucesión dinástica y autoridad exclusiva. El uso de un lenguaje tan elevado no es casualidad ni capricho. Refleja con claridad lo que los primeros cristianos bizantinos creían, no solo acerca de Pedro, sino también sobre este lugar sagrado y específico. Y aún más sorprendente es cómo este descubrimiento encaja a la perfección con el testimonio de Willibald. Ahora, con la iglesia, su diseño y esta piedra de decoración, ese texto medieval se transformó en algo mucho más valioso, un testimonio de testigos oculares. Esta iglesia bajo tierra hizo más que conservar nombres y oraciones. Preservó la memoria, conservó la fe y nos entrega un regalo extraordinariamente raro en la arqueología bíblica, un puente vivo entre el testimonio escrito y la realidad física. Y ese puente nos conduce a una pregunta mucho más profunda, no solo qué es este lugar, sino por qué es importante. Porque una cosa es descubrir las ruinas de una iglesia antigua y otra muy distinta es encontrar una iglesia erigida directamente sobre un asentamiento del siglo I, un pueblo que encaja perfectamente con los evangelios, tanto por su ubicación como en su contexto histórico. Un pueblo que con toda probabilidad fue la ciudad natal de Pedro, Andrés y Felipe. No es una coincidencia poética ni un mito devocional, es la continuidad histórica emergiendo desde las entrañas mismas de la tierra. Un recuerdo sagrado preservado no solo en las escrituras, sino también en la piedra, en la arquitectura y en las tradiciones vivas de la iglesia primitiva. La iglesia del Araj, probablemente construida en el siglo V o VI, no fue levantada al azar. Los primeros cristianos no sembraban iglesias sin criterio ni casualidad.
construían con intención, sobre lugares que veneraban, sobre espacios que recordaban dónde creían que Dios había obrado. Este patrón se repite a lo largo de toda la Tierra Santa. La iglesia de la Natividad en Belén, construida sobre la cueva tradicional del nacimiento de Cristo. La iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, erigida sobre el lugar de su crucifixión y resurrección. La iglesia de la Anunciación en Nazaret, que conmemora el mensaje del ángel a María. Y ahora, quizás Betsaida, largamente debatida, olvidada y casi perdida, resurge con estos mismos marcadores de memoria sagrada. Aquellos que construyeron esa iglesia no contaban con arqueología moderna, ni GPS, ni datación por carbono. Lo que poseían era memoria viva, tradición oral y una geografía espiritual tejida con fe. No solo cercanía en el tiempo, sino certeza profunda. Sabían dónde construir porque el recuerdo de lo que allí había ocurrido aún latía con fuerza. Los restos del Haraj confirman que allí floreció la vida en el siglo I. Monedas, cerámicas, herramientas y estructuras revelan un pueblo pesquero vibrante y activo. No era simplemente una ubicación posible, era un lugar habitado por personas reales, con historias auténticas y quizás con apóstoles verdaderos. Y por encima de todo, una iglesia, no dedicada a cualquier personaje histórico, sino a Pedro, a quien Jesús prometió: te daré las llaves del reino de los cielos. Solo eso ya sería extraordinario, pero la inscripción hallada dentro de la iglesia va mucho más allá. No se limita a honrar a Pedro como santo o discípulo, lo declara jefe supremo de los apóstoles. Un título no de cortesía, sino de profunda convicción teológica. La palabra griega usada, corifayos, no deja lugar a dudas. Implica liderazgo, supremacía, un lugar de preeminencia entre los 12. Identifica a Pedro como el primero, no por azar, sino por designio divino. Y consideremos un detalle clave: la inscripción no fue escrita en latín, no provino de Roma, ni es fruto de una afirmación papal posterior. Fue redactada en griego y colocada en el piso de mosaico por cristianos bizantinos, mucho antes del Gran Cisma, en una región cercana a los apóstoles, tanto en tiempo como en espacio. Esto es profundamente revelador. Nos muestra que la idea de la primacía de Pedro, su autoridad singular entre los apóstoles, no fue una invención tardía del occidente romano. Ya estaba firmemente enraizada en el pensamiento y la liturgia de la iglesia primitiva indivisa, tanto en Oriente como en Occidente. Y quizás lo más asombroso sea el segundo título que le otorgan: poseedor de las llaves del reino celestial. No es una metáfora poética ni una simple ornamentación simbólica. Es una referencia directa a Mateo 16:19, un versículo que ha sido piedra angular de la teología católica durante siglos. El momento exacto en que Jesús confiere a Pedro una autoridad espiritual vinculante y perdurable. Este pasaje ha sido citado en concilios ecuménicos, debatido acaloradamente durante la Reforma, defendido con fervor en catecismos, y ahora ha sido hallado grabado en piedra en la tierra natal de Pedro, por manos cristianas que vivieron siglos antes de que muchas de estas disputas teológicas siquiera comenzaran. Esto no prueba todo, pero sí algo profundamente relevante. Demuestra que el papel singular de Pedro fue reconocido, honrado y proclamado dentro de todas las corrientes cristianas mucho antes de que surgieran divisiones doctrinales. Nos revela que en la misma región donde Pedro pescaba y siguió a Jesús, la iglesia primitiva lo recordaba no simplemente como otro apóstol, sino como el escogido para liderar. Las llaves, el reino y el debate. Durante casi 2 milenios, el papel de Pedro ha estado en el corazón mismo de la identidad y la división dentro del cristianismo. Quienes critican la postura católica señalan Mateo 18:18, donde Jesús extiende la autoridad de atar y desatar a todos los apóstoles, sugiriendo que Pedro no era único, sino portavoz del colectivo apostólico.
Es cierto que a los demás apóstoles también se les confirió autoridad, pero lo que ellos no recibieron fueron las llaves. Y ese detalle es más significativo de lo que parece. En la antigüedad, las llaves eran símbolos de administración, de acceso exclusivo no solo a lugares físicos, sino al poder delegado directamente por el soberano. Tener las llaves del rey significaba ejercer su autoridad en su ausencia. Este simbolismo tiene raíces en Isaías 22:22, donde Dios declara sobre Eliakim: pondré sobre su hombro la llave de la casa de David, lo que él abra, nadie lo cerrará, y lo que él cierre, nadie lo abrirá. Este pasaje ha sido interpretado desde tiempos antiguos como un anuncio profético de la autoridad mesiánica y del hombre a quien esa autoridad sería confiada. El paralelo con Mateo 16 es imposible de ignorar, y esa conexión cobra aún mayor fuerza a la luz de lo que ahora ha sido hallado en el Haraj, porque este descubrimiento arqueológico demuestra que la interpretación que vincula a Pedro con una autoridad singular y una posible sucesión legítima no es solo historia, sino verdad que se sigue escribiendo, no con tinta, sino con piedra, con fe y con verdad. Los misterios de los cielos no son cuentos, son llamados a despertar el alma. Si esta revelación tocó tu espíritu, suscríbete, comparte y cuéntame en los comentarios qué verdad quedó grabada en tu corazón. Nos vemos en el próximo Enigma de Revelaciones Misteriosas, donde lo eterno se revela.